Kaixo guztioi, arratzaldeon, zemuz gara ondo imaginatzen dut, posik bai behintzat, izan ere egunero ez bai da jasotzen ikastolak eskuratu duen bezalako sari bat. Eta ospakizun honetara heltzeko 50 urteko lana eta ilusioa behar izan dira. Ikastola sortu zenetik eta gaurko egunerarte, hemen zareten guztiok nolabait amets honen parte izan zarete. Batzuk, zuen seme alabak, Olabide ikastolara bidaltzea erabaki zenutenean. Beste batzuk, proiektu honen langile eta irakasle bezala. Eta beste askok, nola ez, etxe honetako ikasle izan garen guztiak ere. Arratsaldeon, ¿cómo estáis? Supongo que contentos, que bien, hoy estamos de fiesta. Y os damos la bienvenida a este acto que comienza, bueno, acaba de comenzar hace un par de minutitos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué se ha preparado? Bueno, pues un programa muy variado, con muchas de las actividades que se llevan a cabo diariamente en la Ikastola. Vamos a comenzar con un teatro. Quizás muchos de vosotros no veríais y no estabais en Bilbao el pasado 5 de octubre, cuando se entregó el premio. Quizás visteis Euskal Telebista y pudisteis ver, bueno, pues algunos de los pequeños detalles que allá se vivieron. Bueno, pues el grupo de teatro va a escenificar algo de lo que allá se vivió en Bilbao. Bienvenidos, ongi etorriak al festival de hoy. Las mejores escuelas de hoy tienen una Q de calidad. Incluso hoy, una se llevará un premio europeo a la excelencia. Y lo conseguirá hoy, aquí, si supera las pruebas que vamos a hacerles. Baina ez pentsadan eginda daukazuenik. ¿Lo que os parece que seguirá siendo así para siempre? No es verdad, os estáis engañando. Hay que seguir trabajando y mejorando. Zoriontasuna ez dago irabazita Laguna Gurgarriok. Hay que seguir batallando cada día, egunero, everyday, shazu, cada día. Eta hori lortzeko, bikaintasunaren sari europarra lortzeko, bikaintasuna lortzearren egunero borrokatzeko, hemen daukagu Gasteizko Olabide ikastola. Txalo bero bat! Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Bat, bi, hiru, lau. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. ¡Hey! No lo tienen tan fácil, la verdad. Ona iristeko oso gogorrak diren 5 proba gainditu beharko dituzte. 5 preguntas para las que solo tendrán 3 comodines. El comodín del teléfono, el comodín del 50% y el comodín del público. Baina, hasi aurretik, Gasteiztik datozenak aurkeztuko ditut. En representación de los trabajadores de la ikastola, langileen aldetik, María Luisa de la Casa. Egunon denoi. Como languille de esta casa y responsable de tener una empresa de calidad, denok lasai, lortuko dugula, En representación de los profesores, irakasleen aldetik, Igone Garicano. Bueno, no hace falta ser una empresa que fabrica salchichas. Hemos venido a conseguir la calidad en todos los aspectos de la educación. Eta, guazen agudo, kalitatezko batzarra daukadala, eta ea ez naizen heltzen. En representación de los padres, gurasoen aldetik, Raquel Gantzegi. Bueno, oye,
Yo no entiendo nada, oye. Solo que me obligan a ir de un lado para otro. Me como una porrada de reuniones. Pero yo contenta, con tal de que mis niños tengan un buen currículum y salgan guapos en la foto. Y por último, en representación de los alumnos, ikasleen aldetik Aitor Oyarzabal. Utzi txorakeriak, aski da. Hemen, falta de nada, jendea aurrera bultzatzea. Y que el público nos ayude. Gurekin zaudete? No es suficiente. Gurekin zaudete? No me basta. Los niños pequeños, cuando dicen bye, hacen bye. Y se quedan dormidos. Bai bakarra behar dut, gogoz eta indarrez. Gurekin zaudete? Oso ondo, eta orain behar zaituztet esaten. Aurrera, aurrera! Abesteko prest? Goazen. Bat, bi, hiru, lau. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Aber aurrera hoiek, non dago indarra? Nola esaten dugu aurrera? Ea, goazen berriro. Bat, bi, hiru, lau. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Asko sentitzen dut, baina horrela ez duzu ezaria irabaziko. Para conseguir la excelencia hay que trabajar, hacer muchas reuniones, renovar la metodología y las programaciones. No basta con cánticos folclóricos. Pero bueno, vamos al lío. Lehendabiziko froga, primera prueba. ¿Cuántos kilos de basura genera la ikastola cada semana? Va, gutxi izango da. Si total unos niños no hacen basura. Pasada bat da, poltsa mordo bat, kilos y kilos, toneladas. No sé, ez daukat ideiarik ere. No sé nada de basuras. Pues por lógica, si en casa sacamos una bolsa cada día, bider bost, bider sei... Komodina erabili behar da. Telefono arena. Hay que llamar a Garbiñe, la jefa de limpieza. Teléfono, Garbiñe, la jefa de limpieza. Garbiñe, Bai, esan. Garbiñe, María Luisa naiz, que estamos aquí en un concurso para ganar el Premio Europeo de Excelencia para la ikastola. Y necesitamos saber cuántos kilos de basura genera la ikastola cada semana. Pues mira, el jantoki es donde más basura sale, pero en Idazkaritza, pues mogollón de papel. Y luego, pues el laboratorio, bastantes bolsas y basura en general. Yo creo que unas 40 50. A la semana 400 kilos o así. ¡400 kilos de basura! ¡Correcto! Oso ondo. Prueba acertada. Podéis avanzar la primera casilla. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Bigarren froga, segunda prueba. ¿Cuántas llamadas atiende Izaskun Aiza en la Secretaría de Ikastola en un día de matrículas? ¿1, 11, 110 o 11.000? Pasada bat da, matrícula garaian. Seguro que son 11.000. Yo solo llamo una vez, no estoy llamando todo el rato. Así que para mí, ¿qué es uno? Más de 10 es imposible. Hay que dar la información adecuada, correcta, precisa y completa. No son más de 11, seguro. ¡Uy, va! Pero si tengo reunión de padres. Pues como los demás lo tenéis muy claro, y yo no, yo creo que deberíamos pedir el comodín del 50%. ¿50%? ¡Esas son las rebajas! Ongi da. 150 komodila erabiliko duzue. A ver, matrikula garaian, zenbat dei jasotzen ditu Izaskun Aizak idazkaritzan? 11 edo 110? 11 baino gehiago ezinezkoa da. Eta ni, baina Juan barra daukat! Seguro que no son menos de 11.000. Nik behin zoiek deitzen dut. Pues yo creo que son 110. 110 llamadas atendidas. Correcto, Sondo. Podéis avanzar a la siguiente casilla. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Hirugarren froga, tercera prueba.
¿Cuál de estos menús se sirve en la janguela porque es el más equilibrado? A. Pizza, patatas fritas y refresco de cola. B. 2 bollicaos y una bolsa de pipas. O D. Alubias con berza y flan. Está claro, alubias con berza y flan. Buah, no me apetece, sabe fatal. Pizza gozo baten ondoan. Yo, a veces, me suelo quedar sin comer. Y a veces, con una bolsa de pipas o un par de trufas, mato el hambre. ¡Uy, va! Pero si me tengo que ir al concurso de dirección. Laguna Gurgarriak, erantzun horrek ez dit balio. Me veo obligada a solicitar el comodín del público. El comodín del público. Bai, querido público, zein da menurik orekatuena? Pizza, patata frigituak eta kola freskagarria? Bi bollikau eta pipa poltsa bat? Buah, babarrunak azalorearekin eta flana? Korrekto, oso ondo! Urrengo kasillara aurreratu dezakezue. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Laugarren froga, cuarta prueba. ¿Cuál de estas actividades es una actividad extraescolar en la ikastola Olabide? A. Toreo. B. Paracaidismo en el Golfo Pérsico. D. Refuerzo de matemáticas. O E. Antzerki. Siempre hace falta un refuerzo de matemáticas. ¡Wow! Golf One paracaidismo A. Toreo, de los de siempre, con solera. ¡Ole! ¡Stop! ¡Isilik! ¡Iso! No sabéis hablar en público, no sabéis defender las ideas, no sabéis expresaros ni convencer. Todos antzerki ahora mismo. Y yo, al curso de innovación pedagógica. ¡Oso hondo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Antzerki! ¡Correcto, Susana! Prueba acertada. Podéis avanzar a la siguiente casilla. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Bosgarren froga, quinta y última prueba. Si estamos a 3 grados bajo cero y la calefacción se estropea, ¿qué hacemos en la ikastola Olabide? ¿Hacemos una hoguera con unas cuantas mesas y sillas? ¿O rezamos a San Prudencio? ¿O igual llamamos a emergencias de la Cruz Roja? Quizás llamamos a Super Andoni Ferrero. ¡Llamamos a Super Andoni! ¡Correcto! Habéis acertado la última pregunta. Podéis avanzar a la última casilla. Olabide ikastola, eguneroko lana, aurrera, aurrera, Olabide ikastola. Oso ondo, os habéis merecido el Premio Europeo a la Excelencia. 2010ko Europako bikaintasunaren saria irabazi duzue, porque os seguís esforzando cada día por hacerlo mejor. Pero esperad un momento, porque ahora alguien muy especial os va a entregar el regalo. Nada más y nada menos que el futuro, etorkizuna. Atención, un momento, el futuro quiere decirnos algo. Nik hemen ikasi nahi dut. Zorionak Olabide ikastola, zorionak ikasleak, irakasleak, zorionak langileak, zorionak gurasoak, zorionak eta esahaztu, beti aurrera eta egunero lanera. Agur!